Nuestra invitada de hoy es Lupe García. Es economista, tiene una maestría en docencia, tiene un PhD en desarrollo rural en la Universidad de Santiago de Compostela de España. Tiene una especialidad en desarrollo rural en Alemania. Tiene 25 años de experiencia en docencia. Ha sido docente en la Facultad de Economía Agrícola de la Universidad de Guayaquil. Docente en maestrías de desarrollo rural. Docente de la carrera de Ordeco de la Universidad Península de Santa Elena. Bienvenidos y bienvenidas. En este programa a fondo vamos a conversar con la doctora Lupe García, docente de la carrera de Organización y Desarrollo Comunitario. Ella es PhD, ya nos va a decir en qué universidad hiciste tus estudios, Lupe, pero este diálogo fundamentalmente tiene razón de ser porque acaba de celebrar la provincia de Santa Elena 6 años de su provincialización. Y esta provincialización que se festeja, se baila e incluso se liba, bueno, razones hay suficientes, hay que reflexionarla, hay que meditarla, y esa reflexión es la que queremos profundizar en esta tarde y en esta noche. No sin antes agradecerles a todos ustedes por las sugerencias, los comentarios y que nos acompañan tarde a tarde, noche a noche con este programa. Lupe, buenas tardes, buenas noches. Tus primeras palabras para esta conversación, dar inicio. Bueno, primero agradecerte la invitación. Creo que realmente es un tema que ya es hora de que hagamos algunas reflexiones, sobre todo desde la docencia y en este espacio académico, que ha transcurrido el tiempo suficiente para evaluar cómo estamos transitando este camino de la provincialización. Y creo que esta podría ser el inicio de una serie de conferencias, de debates, donde nos salga inclusive una agenda de cara al futuro para transitar el camino que hemos empezado. Tienes toda la razón y ese es el propósito. Ya hay un poquito de tiempo, ya se puede mirar lo que está sucediendo, aunque no podamos tener cifras duras, pero tenemos percepciones, tenemos la posibilidad de habernos acercado ya a alguna realidad que se ha ido construyendo. Lupe, ¿tus estudios son? Bueno, yo soy economista de formación, luego hice mi maestría en docencia universitaria, una especialidad en desarrollo rural en Alemania y el PhD lo hice en desarrollo rural en la Universidad de Santiago de Compostela en España. He querido que sea la propia Lupe la que nos diga dónde ha realizado sus estudios. En la UCSE nos sentimos muy complacidos, especialmente en la Facultad de Ciencias Sociales, de tener como docentes y como investigadores a personas como Lupe. Lupe, tú eres oriunda de aquí. Bueno, soy oriunda de Tenguel, de la provincia del Guayas, pero mi vida laboral la hice aquí desde el año 98, 99. Entonces, inclusive mi tesis doctoral la hice sobre Santa Elena, sobre políticas públicas, porque he estado muy ligada a la provincia, a su trabajo. Sí. Muy bien, Lupe. Mira, en este tema, la entrada que pudiésemos hacer es histórica y pudiésemos relacionarlo un poco con la política. El 2006 comienzan todos estos ajetreos de la provincialización. Normalmente los organismos seccionales suelen sacar los videos de la época, las luchas, los encuentros, etcétera. No nos vamos a referir a eso, sino hacer una apretada síntesis histórica. Ocurre que en el 2006 se inician todas esas peleas, hay una campaña electoral de por medio, Álvaro Noboa versus Rafael Correa. Álvaro Noboa se opone a la provincialización, Rafael Correa la admite, gana Rafael Correa en la segunda vuelta electoral ese año, en la primera ganó Álvaro Noboa, y en la provincia del Guayas, en el cantón Santa Elena, en ese entonces, venía ganando Álvaro Noboa sistemáticamente, no había perdido. Cuando Álvaro Noboa dice que estaba en contra de la provincialización, en la segunda vuelta pierde con Rafael Correa. Rafael Correa es presidente,
Rafael Correa en el 2007 impulsa en la Asamblea Nacional la ley de provincialización. Y bueno, y a partir de entonces en la provincia de Santa Elena, Rafael Correa no ha perdido elección alguna, junto con sus adherentes, que en este caso es Alianza País. Explicación tuya. Bueno, creo que la derrota de Álvaro Noboa coincide con la concientización que había aquí en Santa Elena, que no era nueva, es un reclamo ya de mucho atrás que venía sobre la necesidad de mirar a la provincia y mirar sus necesidades de desarrollo. Creo que estábamos en un punto en que, claro, que la carretera y el peaje que se iba a poner fue como el punto que ayudó a esta reflexión, pero creo que era un proceso que ya venía de atrás. Hacia el año 2000, en el censo del año 2000, por ejemplo, el índice de necesidades básicas, es decir, la pobreza por necesidades básicas en Santa Elena rondaba en algunas comunas el 98%. Se quiere decir que la pobreza, realmente la situación de pobreza era extrema, grave. Y en algunas comunidades, como por decir Las Balsas, en la parroquia Chongón, Colonche, en la parroquia Colonche, la población había perdido puestos de trabajo después del fenómeno del Niño, después de la dolarización, y había vuelto a condiciones de vida realmente de subsistencia. Volvió a extraer carbón, a vivir de la captura de algunos animales, y esa situación creo que fue el punto, esa situación de pobreza y de abandono en que estaba la provincia, creo que contribuyó fuertemente a que la población viera en la oportunidad de ser una región con autonomía, con vida política propia, la posibilidad de salir de esa pobreza. Y ahí veo que ahí puede estar un poco los orígenes, ¿no? La pobreza, de que la gente claramente vio que había una diferenciación entre los intereses que Álvaro Noboa representaba y la oferta que hacía Rafael Correa, conjuntamente con la organización política que fue realmente oportuna y muy bien organizada alrededor del tema de la provincialización. Pero sin duda Rafael Correa, con ese olfato político que posee, rápidamente intuyó que el tema de la provincialización y el tema de la carretera era el detonante, ¿no? Claro, no iba atrás, no iba atrás. Y gatilló enseguida. Y luego que Rafael Correa ya está en el gobierno, ¿cómo tú ves esta suerte de romance entre el electorado de Santa Elena y Rafael Correa? Romance, fíjate tú, hasta tal punto que ahora los únicos que han estado de alguna manera en la oposición a Correa o con listas apartes, como era, no recuerdo el nombre del frente, pero lo dirige el actual prefecto Cisneros, se han aliado junto con Alianza País, con lo cual Correa ha cerrado la provincia prácticamente para él. ¿A causa de qué este romance? Bueno, a ver, hay que mirar el tema por un lado desde el punto de vista político. Es cierto que coincide también la provincialización con la vuelta del Estado a la vida pública. Que eso es importante. Que eso es importante. Si estamos viviendo un periodo, el más importante, del diseño de políticas públicas, es decir, de devolver el rol del Estado dentro de la economía. Importantísimo. Y entonces eso coincide con este periodo, y eso también coincide con el interés. Esta zona es privilegiada geográficamente. Ese era uno de los intereses, por ejemplo, de Guayas. Guayas veía en Santa Elena la posibilidad de tener un espacio para desarrollar actividades como, por ejemplo, las turísticas, era un polo de desarrollo turístico. Lamentablemente, la poca visión política y los intereses que se privilegiaron fueron solamente ver así ese polo de desarrollo, o sea, ver la Ruta del Sol, lo que está alrededor y nada más. Por lo tanto, era necesario una carretera con poco presupuesto para eso y no se vio más. Creo que el gobierno tiene una visión estratégica. Y un poquito de la agricultura también a través del trasvase, pero era un creo proyecto que lo mantenían ahí. Creo que el trasvase es un proyecto también para analizar en el sentido de que, en primer lugar, el trasvase es un proyecto hecho con deuda externa. Es decir, que la pagamos todos los ecuatorianos, como el Malecón 2000, por ejemplo. Que ese era el modelo de desarrollo en el que estuvimos en el pasado. 80 y 90. Claro, y ahora habría que ver quiénes se beneficiaron con el agua. Porque otra pregunta que tenemos que hacernos a propósito de esta reflexión que tú estás haciendo,
que da para otra mesa de trabajo. ¿Quién tiene la tierra más productiva en Santa Elena? Claro. Entonces, Claro. o sea, estas obras que en el pasado se hicieron, ¿a quién ha beneficiado en realidad? Porque mirando el desarrollo hacia adentro, por ejemplo, nosotros tenemos ahí Villingota, en la carretera, que la nombro Villingota porque es una comunidad que alrededor del proyecto provincialización sale la luz pública. O sea, es una de las que más pujó para la provincialización. La gente que había abandonado Villingota volvió para defender la provincialización. Mira que yo recuerdo haber hecho sesiones de común en Villingota, aquí en La Libertad y en Guayaquil. Ajá, porque allá es donde estaba la población, porque eso quedó abandonado, pero Villingota es una comuna minera, y inclusive dice, comuna era minera y agropecuaria, pero Villingota hace 2 años recién tiene agua potable. Es decir, en estos niveles del desarrollo que estamos, recién tiene agua potable. Y va a tener agua para riego, es decir, va a volver probablemente a la agricultura. Esa es la diferencia, creo yo, esa es una de las cosas que puede explicar con lo que tú llamas el encanto con Correa. La vuelta, la concentración de la obra pública, el aeropuerto, el puerto pesquero de Anconcito, el proyecto de gas, la planta de gas en Monteverde, el proyecto de la presa Chongón-Colonche. Que todas estas que tú estás enumerando son proyectos desde el Estado. Sí, desde el Estado. Desde el Estado. Desde el Estado. No hay proyecto ahí que venga directamente desde lo privado. No, y desde el Estado privilegiando los sectores productivos. Los sectores Es productivos. decir, privilegiando estratégicamente a la región. Y probablemente creo yo que Santa Elena, desde el punto de vista de la concentración de la obra pública, es una de las que más tiene concentrada, de las grandes, de la gran inversión. De la gran inversión. Sí, creo que es una de las que más, sumando. Muy bien. Con Lupe García, reflexionando acerca de la provincialización de Santa Elena en su 6º aniversario. Vamos a regresar en breves momentos. No se vayan, regresamos. Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. Recuerdo que hace 15 años todo era un sueño. Luego se convirtió en lucha. Después hubo una primera piedra. Recuerdo también los primeros estudiantes. Se construyeron las primeras aulas. Vi los primeros graduados. Actualmente tenemos un campus. Ahora soy pilar fundamental en el cambio de la región. Muy bien, estamos conversando, estamos en un diálogo a fondo con la doctora Lupe García, reflexionando, conversando en torno a la 6ª provincialización de Santa Elena. Lupe, conversábamos fuera de cámaras que la palabra cambio en la matriz productiva a ratos es un sonsonete, es una frase muy repetida por funcionarios gubernamentales y por los líderes de la denominada Revolución Ciudadana. Muy bien, ese cambio de la matriz productiva, ahora impulsado con esta gran cantidad de proyectos desde el Estado, ¿cómo tú observas que estos proyectos están impactando en la matriz productiva original con la que se encontró Correa el 2006? ¿Están cambiándola? ¿La han modificado? ¿Qué perspectivas tú ves? A ver, yo creo que hay una propuesta del Estado a nivel nacional. Sí. Que está claro, bueno, habría que ver, que se quiere cambiar el modelo de desarrollo ecuatoriano, ¿sí? De ser una economía primaria exportadora a ser una economía generadora de riqueza. Santa Elena
obedece ese mismo esquema. Santa Elena tiene una economía... Perdóname, para ponernos un poquito arriba también, ¿no? Que es un poco también las exigencias de este mundo globalizado y del cambio de la sociedad industrial a lo que algunos teóricos denominan la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, con esa cabeza, Correa, y los que están en la planificación del gobierno, han pensado que es no solamente una necesidad, sino una obligación por los cambios que han ocurrido en la economía mundial, ¿no? Claro, es que la pobreza de una región, de una economía, no tiene que ver solamente con cuánto puede generar, cuánto puede producir, tiene que ver con qué produce. ¿Con qué produce? O sea, mientras una economía dependa del sector primario, no genere valor, no haya un proceso de transformación industrial y, por supuesto, todo esto se puede hacer con conocimiento, no va a salir de la pobreza. Es decir, para transformar la vida hay que transformar la economía. Y creo que eso es lo que está presente en el discurso y luego se intenta llegar a la acción. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que este proceso de provincialización, porque es lo que estamos hablando, en Santa Elena, cuando Santa Elena plantea la provincialización, una de las cosas que demanda es precisamente eso, transformar su economía. En el camino, y esa fue, creo, es la gran oportunidad de que somos una provincia, el mirarnos hacia adentro. Porque Santa Elena, en todos los debates ahora, y eso es lo interesante, hay una preocupación por lo que pasa aquí, de cara aquí. Ya esa pelea por las rentas con Guaya la superamos. Ahora es cómo nuestra propia economía la vamos a transformar. Y creo que ahí está el desafío. Si bien hay una propuesta del Estado, yo no me atrevo a decir que la economía se ha transformado. La economía de Santa Elena sigue siendo una economía dependiente del sector agrícola, de producción, de extracción, y se saca la pesca y se vende la pesca. Sí. Comercio, servicios, el sector turismo y los subsectores, y la artesanía. Todavía nosotros no transformamos nada. Si todavía la miel de abeja que sale de Santa Elena se va como miel de abeja. La naranja que sale de Santa Elena se va como naranja. La gente que teje un sombrerito, 4 sombreritos, la paja toquilla se va a la sierra para que se transforme en un producto que sale al mercado externo. Nosotros somos una economía realmente todavía dependientes de este sector primario. Y por otra parte... Y con el turismo pasa igual también. Claro, con el turismo pasa igual. Y la franja que concentra mano de obra es el sector comercio. Y el sector comercio en proceso, nada que genera valor. Todo lo que se compra y lo más interesante, se compra productos con valor agregado, inclusive del exterior, de Colombia, de Perú, de otro lado, y se vende en la zona. Desde teléfonos, tablets, todo lo que no genera valor, genera puestos de trabajo, pero no transforman la matriz productiva, ni la van a transformar ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Y lo que es más alarmante, alrededor del 68%, según el censo del 2010, alrededor del 68% del sector empresarial de Santa Elena es empresa de autosubsistencia, es decir, no genera sino alrededor de $10.000 al año. Todavía no estamos hablando ni de mediana ni gran empresa. Ahora bien, esto también es una oportunidad, porque el Estado en este proceso de transformación de la economía está apostando precisamente por el pequeño sector. Y yo recuerdo en el primer plan, que tú también fuiste parte del primer plan estratégico de Santa Elena, que una de las cosas que se debatía, inclusive en la provincialización, era la mirada hacia el pequeño productor, hacia el artesano, hacia el empresario pequeño que tiene esos comedores en Allangue. Por eso se le puso el comedor a las señoras en Villingota. Era porque toda la crisis de la dolarización dejó en evidencia que esta economía se apalancó, se sustentó por los pequeños negocios, ¿sí? Por la gente que aquí dio la cara y creó esos puestos de trabajo y sostuvo esta economía. Sí, porque los grandes cogen su renta y se van a cambiar. Y ponen sus ganancias afuera. Pero el pequeño fue el que demostró que reinvertía aquí mismo y que sostenía. Entonces, pero como que esa preocupación de la economía, que ahora se llama economía solidaria, se nos está yendo de las manos. Ahora, Lupe, en la academia se habla mucho de que la investigación produce desarrollo y que el desarrollo, para que sea verdadero desarrollo, tiene que generar innovación. I más D más I.
¿Hoy hay eso aquí en Santa Elena? No lo tenemos, lamentablemente. Es decir, a ver, ¿qué es lo que está? Creo que estamos en camino, estamos empezando a hacer ese trabajo. Es decir, ¿qué es lo que trajo esto consigo, la provincialización? Tener toda la institucionalidad. Si ahora tenemos las prefecturas, el gobierno local, los gobiernos con sus autonomías, su capacidad para decidir. Hay burocracia, digamos, y sí, también hay también burocracia. Ha llenado de burócratas aquí, hay jueces, exacto, de afuera y de adentro. Vienen de Guayaquil, aquí también hay burocracia. En número deben ser bastante, claro, pero bastante grandes. Proceso coincide afortunadamente con la vida académica que también se está transformando. Y yo creo que ahí es donde la universidad ha jugado y juega un rol importante. Porque no hay forma de transformar la economía sin generar conocimiento, es decir, sin la innovación que tú has dicho. Por ejemplo, y creo que se están dando pasos interesantes. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Agrarias, en convenio con el Ministerio de Agricultura, están intentando hacer alimentación, producir, ¿no? Alimentación para cerdos. Si se reconoce que la pequeña agricultura, que esta actividad genera empleo, pero toda la ganancia, ¿a quién le compran la alimentación? A Pronaca. Entonces tiene que el pequeño productor de Santa Elena ir a buscar esa. Entonces la universidad está ofreciendo ahí una alternativa. Es decir, va a generar conocimiento. Esa es la vía de transformación, de investigar y generar el conocimiento. ¿Qué es lo que falta en los actores locales? Yo creo que se nos está yendo de las manos el proceso de planificación. Está difícil sentarnos los actores a construir este proceso de planificación. En la universidad, de manera un poco homogénea, digamos, ¿no? Porque uno escucha el convencimiento de algunos actores, casi de la totalidad, hay que planificar, ¿ya? Sí. Pero es que la suma de planificaciones no produce una planificación, pues, no, hay que planificar en conjunto. Que es lo que hace falta, ¿no? Estamos, es decir, el proceso nos está yendo por arriba y entonces no tenemos estamos desarrollando los conocimientos para enfrentar ese proceso. Nos pasa en la universidad, nos pasa todo lo que nosotros estamos trabajando con el sector público, en economía solidaria, encontramos este problema en las agendas, que el involucrar a los actores, no tenemos los recursos para involucrarnos, no hay el tiempo, las mesas de trabajo no logran funcionar, porque este proceso de planificación involucra a la gente, claro. Y precisamente la gente se está quedando fuera del proceso de planificación. Por una u otra razón, no hay los recursos para movilizarse, y lo que es más importante, esta provincia también, un alto porcentaje del empleo femenino. Y una de las demandas cuando la provincialización era cómo canalizar esa mano de obra femenina. Porque si se mira la tasa de ocupación y la formación profesional, la misma universidad, la formación profesional, la mayoría son estudiantes, mujeres. Sí, pero luego en el empleo lo capitaliza el hombre, o sea, es el que logra entrar al mercado laboral. En los 3 cantones de Santa Elena, la población masculina ocupada dobla a la femenina, si no 2, hasta 3 veces. Eso quiere decir que estamos desvinculados de ese proceso de construcción de esa matriz productiva. Ahí está el desafío. Creo que los temas que sí estuvieron en la agenda hay que retomarlos para ver cómo esa mirada hacia adentro nos lleva a este tránsito. Este es un primer diálogo con Lupe García, PhD en Economía, estás trabajando en esto de la economía popular y solidaria aquí en Santa Elena, son sus líneas de trabajo, sus líneas de investigación. Y como ustedes pueden observar y escuchar, la provincialización es todo un desafío para reflexionar. Hay mucho todavía por lograr, apenas se empieza. Gracias por escucharnos. Buenas noches.